Bueno, hermanos, como les decía, el título de esta exposición es la misma de la semana pasada, Firmes en tiempos peligrosos, la segunda parte. Como también les decía el domingo pasado, hermanos, Pablo fue guiado a escribir esta carta a su hijo Timoteo para poder animarlo, para poder de alguna manera darle nuevas fuerzas en el Señor, porque por el contexto que nosotros hemos aprendido, él estaba en un lugar donde falsos maestros se habían levantado, se habían infiltrado en la iglesia. Pero si bien esta carta va dirigida a Timoteo, entendemos que a través de los tiempos, la iglesia en Éfeso y cualquier iglesia que abre esta carta y la expone, es animado y exhortado también a mantenerse firmes en la verdad, como Pablo le está pidiendo a Timoteo que se mantenga firme aún en estos tiempos peligrosos. El apóstol Pablo, aparte de animar, le advierte por medio de esta carta acerca de los falsos maestros y los falsos hermanos que estaban entre ellos. Y él menciona que esta situación convertía a la iglesia en tiempos peligrosos. Y que estos tiempos o estos últimos tiempos es un periodo que se extiende hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros, hermanos, todavía estamos en ese periodo. Nosotros tenemos estos últimos tiempos o estos tiempos peligrosos. Nosotros no vamos a poder evitarlos. Es más, a medida que pase el tiempo va a ir en aumento, como incluso lo podemos estar viendo en No fue escrita simplemente para informarnos y nos sentemos en nuestras casas, en unas reposeras, a ver que el tiempo pase, a ver que pase estos tiempos peligrosos. Esta carta, hermanos, si bien se mantuvo escrita o se mantuvo intacta hasta nuestros días, es para que todo creyente como Timoteo, o sea, hermanos, todos nosotros, estemos preparados para estos tiempos. El domingo pasado vimos algunos puntos para estar firmes en los tiempos peligrosos. Debemos seguir ejemplos de piedad y veíamos el ejemplo del apóstol Pablo ahí en el versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, destacándonos el carácter de un verdadero creyente, y nos preguntábamos qué tan parecido es nuestro cristianismo a este cristianismo bíblico, porque Pablo dice en el versículo 11 que él no solamente había escuchado, no solamente tenía la doctrina, sino que también su conducta acompañaba esto, y también esa doctrina le ayudaba a padecer las persecuciones, a soportar los padecimientos que le sobrevinieron cuando él anunciaba a Cristo. Entonces, Pablo se pone ahí como un ejemplo para mostrarnos el carácter de un verdadero creyente, en contraste a los falsos maestros que contradecían con su conducta. Ellos decían también tener la verdad, como muchos hoy en día. Como yo les decía el domingo pasado, ustedes no vayan, Dios los libre, pero ustedes vayan a cualquier congregación y todos se van a levantar y les van a decir: nosotros tenemos la palabra de Dios. Nadie predica sin una Biblia, pero lo que nosotros entendemos que en estos tiempos, como dice ahí, son hombres réprobos, privados de la verdad. No conocen la verdad porque no han creído a la verdad y no se han sometido a esa verdad. Entonces nos muestra el carácter de los verdaderos creyentes y todo lo que debe atravesar un seguidor de Cristo si va a seguir las pisadas de su Señor. Ahí en el versículo 12 dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo mismo que padeció Jesús, lo mismo van a padecer los seguidores, pero también está la promesa que de donde llegó el Señor Jesucristo, también llegarán sus seguidores. También veíamos que para estar firmes en los tiempos peligrosos debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios. Pero persiste tú, versículo 14, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de quién has aprendido
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación. Y veíamos cómo Timoteo había sido instruido en las escrituras desde su niñez por su abuela, por su madre, y ya cuando fue grande y se convirtió al cristianismo, fue enseñado, instruido por el apóstol Pablo. Estas sagradas escrituras que le pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y yo les decía el domingo pasado, hermanos, si no vemos a Cristo en la Biblia, quién es Él, qué es lo que Él hizo, nos estaremos perdiendo del auténtico tesoro que guarda la Biblia. Porque la Biblia apunta, nos enseña, nos direcciona nuestros corazones y nuestros ojos a aquel que fue colgado en el madero, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero la Biblia no solamente habla del Salvador o nos conduce a Cristo. La Biblia nos enseña muchas otras cosas más, como las que veremos en esta mañana. Pero como les decía, hermanos, no podemos perder de vista a Cristo. O sea, Él es la pieza principal, el fundamento de la palabra de Dios. En Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él, hablando de Jesús, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Colosenses 1:16, la parte última dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que si Cristo no estuviera en la Biblia, simplemente se van a encontrar con letras y letras y letras y nunca encontrarían esperanza o salvación ni nada por el estilo. Entonces, continuando la lectura, vamos al punto 3. Para estar firmes en los tiempos peligrosos, debemos convencernos de que la Biblia es palabra de Dios y que es suficiente. Mis hermanos, visitas, no hay ninguna posibilidad de que un creyente genuino pueda progresar, pueda avanzar o pueda crecer sin la palabra de Dios. Hoy leíamos recién, avancemos a la perfección, avancemos a la madurez. No hay posibilidad alguna que podamos hacer eso sin la palabra de Dios. Hermanos, si vamos a creer en que la Biblia es suficiente, si vamos a creer que la Biblia es la auténtica palabra de Dios, primero debemos quitar de nuestras mentes las objeciones, las dudas. Y si no me alcanza en esta mañana para poder explicarles estas cuestiones, les pido por favor que puedan acercarse en otro momento para sacarse todas las dudas que ustedes puedan tener. Pero es necesario sacar de nuestras mentes toda duda, porque no les va a dejar confiar en la palabra de Dios como tal. En serio, o sea, el hecho de lo que voy a predicar hoy esta mañana abarca tantas cosas que no entraría, o sea, estaríamos años y años y tampoco nos alcanzaría la vida para poder profundizar en lo que enseña la palabra de Dios. Pero vayamos al texto. ¿Qué dice ahí en el versículo 16? Toda la Escritura, sin excepción, toda la Escritura es inspirada por Dios. Yo no sé qué tipo de objeciones puedan tener o hayan escuchado, pero yo les voy a dar lo que el Señor me llevó a meditar, lo que para mí es familiar y lo que he escuchado y lo que yo mismo muchas veces he cuestionado. Hermanos, ahí afuera o incluso acá adentro, como veíamos ahí, que resisten a la verdad, hay muchísima gente que resiste a aceptar que la Biblia es el libro de Dios. Y por ende, si la Biblia no es la palabra de Dios, entonces no es 100% confiable. ¿Cuáles son las objeciones que pueden surgir en nuestras mentes o hemos escuchado de otras personas que dicen ser sabias, pero como dice la Biblia, se convirtieron en necios? Una de las objeciones es esta: la Biblia la escribieron los hombres.
Recién nosotros leímos, fue inspirada por Dios. No puede ser, porque la Biblia la escribieron los hombres. Otros dicen, los libros, estos son un poco los que estudian un poco más acerca de la historia de la humanidad, acerca de la historia, y son incrédulos, porque yo mismo me he enfrentado con personas estudiosas que dicen esto: los libros que están en la Biblia las escogieron unos cuantos líderes religiosos. Ellos decidieron qué libros sí y qué libros no. Eso es una elección humana, no fue diseñada o no fue inspirada por Dios. Porque se juntaron ahí un grupito de personas y decidieron ellos qué poner en la Biblia. Incluso un conocido personaje, Dan Brown, afirma en el Código Da Vinci, se consideraron más de 80 evangelios para el Nuevo Testamento, y solo se escogieron unos pocos para ser incluidos. Entre ellos está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O sea que alguien determinó que esos evangelios tenían que ir y desechó el resto. Entonces, por ende, piensan que esto fue manipulado. La palabra de Dios fue manipulado por los hombres, entonces no puede ser confiable. No puedo yo entregar toda mi confianza a un libro que fueron escritos por hombres, elegidos por hombres. Y por eso es necesario conocer un poco de historia. Les decía, no me va a dar el tiempo, pero quiero darles un resumen más o menos de lo que la Biblia es. Un breve resumen de cómo nosotros tenemos la Biblia que tenemos en la mano hoy. Hermanos, la Biblia está compuesta por 66 libros escritos por 40 autores diferentes a lo largo de unos 1500, son datos que conseguí, 1500 años. Cada uno de estos autores estaban controlados por el Espíritu Santo, de tal forma que no se permitió ni un solo error en su trabajo. Y a pesar de todo ese tiempo, ese periodo, y los personajes que aparecen en la Biblia, que son distintos, muestra un hilo conductor coherente desde el principio hasta el fin, y muestran a un solo autor, Dios. Es por esta razón que la Biblia es considerada por los cristianos como el libro sin errores. Pero hermanos, es verdad que para nosotros tener la Biblia como la tenemos hoy, tuvo que pasar por varios procesos, pero antes de meterme ahí debo aclarar que todos esos procesos fueron divinamente guiados. Escuchemos acerca del Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento. Los judíos, hermanos, tenían un cuerpo de escrituras claramente definido que lo resumían colectivamente como la Torá o la ley. Ellos no tenían ninguna duda respecto a los libros pertenecientes a la ley de ellos, no, ni siquiera cuál libro iba, cuál no. O sea, ellos tenían re claro esta situación. Pero ellos no los ordenaron de la misma forma que aparecen en nuestro Antiguo Testamento, pero eran los mismos los que estaban allí. O sea, para eso tenemos que estudiar todo eso y no tenemos ese tiempo. Por eso les decía, si ustedes tienen alguna duda, acérquense, nos juntamos y nos metemos más, porque la intención es que ustedes puedan libremente acceder a la palabra de Dios. El canon del Nuevo Testamento. En los primeros siglos hubo concilios, es verdad, hubieron reuniones. Ustedes vean la historia, esto no está escondido, no es que tenemos que esconder porque hubo un secreto ahí, no, hubieron concilios entre cristianos acerca de qué libros pertenecían a la Biblia, qué libros ellos tenían que considerar que tenían inspiración divina, tenían que examinarlos. Y no fue que hasta el año 367 después de Cristo que Atanasio de Alejandría estableció los libros del Nuevo Testamento como los conocemos hoy en día, y él incluso añadió a esa obra: estas son las fuentes de la salvación, para que cualquiera que tenga sed pueda satisfacerla con la elocuencia que hay en ellas. En ellas solo está establecida
la doctrina de la piedad, que nadie le añada ni le quite nada. O sea, estos hombres eran temerosos de Dios. No era alguien que se encontró la Biblia por ahí y de repente dijo, esta sí, esta no. No jugaron al tatetí a ver cuál va. O sea, eran hombres temerosos de Dios, escudriñaban la palabra de Dios para darse cuenta, y el Señor les dio ese discernimiento. ¿Para qué? Para poder entender qué escrituras, porque había muchísimas escrituras, para entender y discernir cuáles escrituras fueron inspiradas por Dios. Pero es verdad, ahí está, ¿ves, pastor? Ahí está. Por eso yo no puedo creer en la Biblia, porque lo escribieron los hombres, fueron ellos los que armaron todo. Esto es un circo que lo armaron todos estos hombres del pasado. Yo no entiendo por qué dicen que es inspirada por Dios. Voy a responder, mi amigo o mi hermano o hermana, que estás en dudas si la palabra es plenamente palabra de Dios. Primeramente porque lo he podido leer varias veces, discutí con la Biblia hasta que me rendí. O sea, Dios tiene razón. Aunque yo quisiera buscarle, ¿cómo se dice? Buscarle algún error. Obviamente todavía me falta seguir leyendo y lo estoy haciendo, pero por todas las partes donde pude encontrar, buscar, acá hay un error, pero más adelante me aclaraba todo. No, es el libro sin error. No hay errores ahí. Pero yo soy confiable, lo que digo yo lo leí, yo lo comprobé, no soy confiable. Yo me puedo equivocar. Es por eso que como yo también me puedo equivocar, simplemente yo aprendí a ¿qué? A doblegarme y a someterme a lo que la Escritura dice. Porque Dios no miente. Yo sí puedo mentirles. Un día por temor o por alguna situación puedo esconder la verdad. Pero Dios no ha hecho eso. Entonces es un libro plenamente confiable. Pero debo exhortarles a esto. Los que dudan o los que piensan que esto fue una manipulación de hombres, lean. Lean y comprueben por ustedes mismos de que esto es así. Es la palabra de Dios, porque no tiene ningún error. Hermanos, los hombres estamos sujetos a errores. Estos hombres que participaron en la Escritura, no puede ser que no hayan tenido un error. Como decía el otro hermano, esa conexión de principio a fin es única, es perfecta, es impresionante la Biblia. Es algo que yo les animo a todos, hermanos, lean la Biblia de principio a fin, se van a maravillar. Y los que todavía no creen, lean igual. Si digo, no, pero pastor, yo es que no entiendo todavía toda la Biblia, léela igual y vas a ver que lo poco que entienda va a ser suficiente para vos maravillarte de Dios. Pero bien, esto es un poco de historia resumida, muy resumida, pero ahora quiero dirigirme a ustedes, hermanos, que creemos de alguna manera que las Escrituras no poseen ningún error. Entonces, si no posee ningún tipo de error, sabiendo que el hombre es limitado y tiene particularidades erróneas, entonces debemos poner a las Escrituras como la autoridad máxima a toda discusión. Esto quiere decir que ni vos ni yo tenemos razón, la Biblia tiene razón. Tu verdad puede ser relativa, mi verdad puede ser relativa, pero la palabra de Dios tiene verdades absolutas. Entonces, la Biblia tiene que ser, como es inerrante, como no tiene ningún tipo de error, tiene que ser la última palabra a toda discusión. Pero si todavía podemos seguir creyendo que fue inspirada por Dios, entonces podemos concluir que fue Dios mismo, hermanos, quien se encargó de que estos libros que están en la Biblia hayan sido dejadas y orquestadas y guiadas por este mismo Dios que las inspiró. Y si hoy nosotros tenemos la Biblia, hermanos, es porque este mismo autor divino la preservó hasta nuestros días. Porque no solamente tienen que ver que hubo cánones o que hubo reuniones donde dicen ahí que no, que la manipularon los hombres. También vean en la historia que la Biblia la han querido quemar, la han querido destruir
y Dios la ha preservado. Ah, pero eso no lo quieren ver los que objetan la palabra de Dios. Hermanos, hay testimonios donde lo prenden fuego y la Biblia no se quema. Lo tiran al agua y la Biblia no se destiñe. O sea, hermanos, obviamente, ahora, a ver, voy a probar, se iban a probar, pero en la historia Dios ha preservado su palabra para que hoy nosotros la podamos tener. Niños, no hagan eso en sus casas. El pastor dijo que podíamos quemar la Biblia. Entonces, después de conocer un poco de la historia, de las objeciones, hermanos, debemos estar ahora preparados para convencernos que la Biblia es palabra de Dios y que es suficiente. Leamos de nuevo entonces, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, habíamos visto que la palabra de Dios podía ser sabio para la salvación, pero ahora dice que toda la Escritura. Y cuando Pablo está hablando acerca de toda la Escritura, obviamente que en esta parte de la historia se está refiriendo directamente a las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Me explico? Porque se estaba desarrollando el Nuevo. Pero ahora que conocemos la historia, debemos nosotros decir también, cuando habla acerca de toda la Escritura, debemos nosotros entender que se está incluyendo el Nuevo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo mismo decía el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual, escuchen por favor, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está haciendo bien, atiendan a esto, porque esta palabra es segura. Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede decir, para mí es esto, para mí. No es de interpretación privada. Dios se da a conocer. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No hay posibilidad que el ser humano haya participado voluntariamente. Dice ahí, no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. El pastor MacArthur, hablando sobre este tema, dice, primero de todo y por encima de todo, las Escrituras proviene de Dios y es sobre Dios. Es su revelación a la humanidad caída. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios revela su verdad, su carácter, sus atributos y su plan divino para la redención del hombre. Entonces, toda palabra es inspirada. La palabra inspirada en el griego tiene la intención de decir toda la Escritura ha sido respirada por Dios o exhalada por Dios, divinamente soplada. En otras palabras, la Biblia, hermanos, no está lleno de letras solamente. La Biblia, esta Biblia que nosotros tenemos contiene el aliento divino, el soplo de Dios que da vida. Ustedes van a ver letras, pero están escondidos el soplo de Dios, el aliento de Dios, la inspiración divina. Es lo mismo cuando dice en Génesis 2, cuando Dios hizo al hombre, Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y acá es la inspiración, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. La palabra de Dios tiene ese soplo de vida que Dios da por medio de su palabra. Es por esto, hermanos, que si entendemos que esto es el soplo de Dios, la inspiración de Dios, debemos renovar nuestro entendimiento y la forma en que nos dirigimos a la palabra de Dios.
Hermanos, la Biblia no es solamente información. No traten a la Biblia como la información. O bueno, acá está la teoría. Muchas veces podemos dirigirnos o estar acostumbrados a dirigirnos a la Biblia de esa manera, pero la Biblia no es un libro más, hermanos. La Biblia contiene la voz de Dios. Es el soplo, como vimos recién, es el aliento de Dios. En esencia, su contenido describe a Dios mismo. No es simple teoría, no es simple letra. Es la palabra de Dios. Pero bien, es cierto que contiene información, pero esa información no viene de hombres contándonos acerca de Dios. No es así. Es Dios mismo quien habla por medio de los hombres. Dios les decía qué es lo que debían escribir. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros podamos maravillarnos de Él y glorificar su nombre. ¿Y cómo podemos glorificar su nombre? Por medio de las Escrituras, porque las Escrituras convierten el alma de un vil pecador, como vos y como yo. Y una vez convertido, una vez cambiada esa alma rebelde hacia Dios, pueden glorificar a Dios. Por eso el salmista entendía esto en el Salmo 19, versículo 7. Escuchen lo que dice acerca de esta perfección, acerca de la obra de la palabra de Dios. Dice él en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. No tiene manchas, no tiene defecto, es perfecta, que convierte el alma, porque la deja sin excusa. Yo buscaba y buscaba hasta que me convirtió mi alma, porque no tuve más excusa. Es perfecta, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es por eso que Pablo le escribe a Timoteo diciendo que las sagradas escrituras le hacían sabio para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Cuarto punto, para estar nosotros firmes en los tiempos peligrosos, aparte de convencernos, debemos ser transformados por la palabra de Dios. Pablo sabía que Timoteo y los hermanos podían debilitarse por las persecuciones o incluso por los falsos maestros que estaban en la iglesia de Éfeso. Pero Pablo confiaba plenamente en las Escrituras. Él de alguna manera tenía esta convicción que como viene de Dios, las Escrituras es una fuente entonces inagotable que contiene lo suficiente para que todo creyente pueda perseverar en tiempos peligrosos. Y Pablo le está apuntando a las Escrituras: persiste en estos tiempos difíciles en las Escrituras, porque ahí hay suficiente para darte fuerzas. Sigamos en el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada, ya hemos comprobado esto, dice, y útil. Esa palabra también podemos traducirla como provechosa, beneficiosa, productiva o suficiente. Toda la Escritura es beneficiosa, toda la Escritura es inspirada por Dios y es que productiva, beneficiosa y suficiente. Hermanos, Timoteo debía entender esto. Yo tengo que entender esto. Todo pastor, todo líder de una iglesia tiene que entender esto. No hay otra cosa que la Biblia que sea suficiente para todos los pecadores y para todos los hermanos. Entonces no debemos inventar. La palabra de Dios es suficiente. Y hermanos, también esto los incluye. Todo creyente debe hacer buen uso de ella porque es suficiente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, dice ahí. Esa palabra enseñar es la palabra griega de didascalía, que también se traduce como doctrina. Ya lo habíamos dicho antes en los versículos cuando Pablo dice, tú has seguido mi doctrina, es la misma palabra que enseñar.
Hermanos, aunque esos tiempos o nuestros tiempos sean peligrosos y haya falsos por doquier, y traigan todo tipo de doctrinas de demonio, como dice Pablo, Timoteo debía mantenerse en la enseñanza de las Escrituras que él había aprendido desde niño y todas las cosas que él también había aprendido de parte del apóstol Pablo. Solo esa enseñanza es la que los creyentes necesitan. Todo creyente necesita la palabra de Dios. Y también, ¿saben qué? Es suficiente para los incrédulos. Puede ser que el incrédulo resista y no quiera escuchar, pero es lo que urgentemente necesita escuchar. Puede ser que no te cause, no te guste escuchar, que te dé sueño, que hoy no, pero es lo que necesitas urgentemente escuchar. Porque solamente la palabra de Dios puede transformar y darnos nueva vida. Ahí en la primera carta de Juan, capítulo 2, 24, dice: lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Que no se vaya, que estén ustedes. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Permanezcan en lo que han aprendido acerca de las Escrituras. Hermanos, una iglesia sin la enseñanza de las Escrituras, estas enseñanzas inspiradas por Dios, si una iglesia no enseña sanamente la palabra, se convertirá en un simple club social. Podrán venir y conseguir amigos, pero no conseguirán hermanos, porque no habrá en ese lugar transformación alguna, porque la palabra de Dios ha sido adulterada. Hermanos, sin la enseñanza sana, incluso los pastores se convierten en simples animadores entusiastas, en simples motivadores del ego del hombre. Ellos que manipulan la palabra de Dios solo dirán a las personas lo que ellos quieren oír, porque están acostumbrados a manipular la palabra de Dios, a sacar textos fuera de contexto. ¿Para qué? ¿Con qué fin hacen esto? Para decir a la gente, como los falsos profetas decían en el pasado: paz, paz, cuando no hay paz. Un hermano dice esto: el cristianismo no está fundada sobre un libro impreso, sino sobre una persona viva. Pero a su vez el libro es el único lugar en todo el mundo en el que obtenemos un informe de la primera mano acerca de quién, de la persona y de su enseñanza. ¿A qué persona se está refiriendo? A persona de Jesucristo. Por eso, hermanos, la iglesia que no tiene, dice este hermano, que no tiene un estudio bíblico, es una iglesia en la que le falta un elemento esencial. Porque toda palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, pero dice también ¿para qué? Para redarguir. Es la palabra griega elegnos, que puede traducirse como reproche o reprender, para convencer. Esa es la idea de redarguir, reprender para convencer. Timoteo debía reprender, convencer a los hermanos de que estaban teniendo mal comportamiento, enseñándole que estaban en el error y también indicándole el camino correcto. Porque tanto en la iglesia en Éfeso decían que eran seguidores de Cristo, pero como dije el domingo pasado, la doctrina de Dios será visto en la conducta de los creyentes. Y entonces la palabra de Dios tenía este propósito también. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo mientras decía esto digo, redarguir. Hermanos, hoy para nosotros las cosas parecen más fáciles. Porque yo decía esto, Timoteo en ese tiempo no tenía Google. Y nosotros podemos hacer,
cómo redarguir a los hermanos de mi iglesia, y les van a aparecer un montón de opciones, pero Timoteo no tenía un Google para hacer esto por la internet. Y como verán, Pablo tampoco le está recomendando algún tipo de literatura filosófica o psicológica para que puedan pasar esos tiempos difíciles y para corregir a aquellos que se están desviando. Él no implementaba ningún tipo de método humano. Y créanme, hermanos, que en ese momento había muchísima filosofía, había muchos poetas y muchos palabreros y muchos psicólogos en ese entonces. Pero Pablo no le indica que siga ese camino. Pablo le dice a Timoteo, la palabra de Dios es suficiente. Y si es suficiente, debía usarla. En Hebreos capítulo 4, dice en el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu con las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el Salmo 19:11 dice, tu siervo es además amonestado por ellos. O sea, la palabra de Dios corrige, reprende, de alguna manera nos lleva al camino correcto. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque incluso ustedes van a saber que hay religiones, como por ejemplo el de los mormones. ¿Qué es lo que ellos dicen? En su folleto dice que la iglesia de Cristo se desvió, que ya hoy por hoy no hay una iglesia pura. Y este joven llamado Smith buscaba de Dios diciendo qué es lo que debía hacer o qué religión debía seguir, y dice que se le apareció Dios, el Padre y el Hijo, y les dijo que él iba a escribir un nuevo testamento, el libro del Mormón, otro testamento de Jesucristo, como si su palabra no fuera suficiente para hacernos volver del pecado. Es verdad que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero la palabra de Dios es viva y eficaz para hacer doblegar a todo hombre pecador para que venga a Cristo en arrepentimiento y fe. No necesitamos teorías humanas, solamente necesitamos la palabra de Dios. Tu siervo es además amonestado con ellos, con la palabra de Dios. Pero también dice ahí, para redarguir. Es difícil la palabra en griego, así que no lo voy a pronunciar. Pero tiene la idea de una restauración a su estado correcto. Es como tirar la plomada. Ayer que nosotros estuvimos trabajando un poquito el albañil para poder poner la regla o una pared en su lugar, tiene que poner una plomada. Es esa la intención, poder enderezar, poder corregir, poner en su lugar. Timoteo debía estar atento, ya que la palabra expuesta en la iglesia podía de alguna manera compungir a algún hermano, llevarlo al arrepentimiento. Porque al exponer la palabra fielmente, esto va a producir en los hermanos esto. Porque son reprendidos por ella. Y Timoteo debía restaurarlos, llevarlos a donde habían empezado. A Cristo, a la cruz. Es ahí como se produce como aquello que nosotros podemos conocer como una reforma o una restauración. Pero se está refiriendo una restauración o una reforma en la vida y el carácter del creyente que pudo haber sido influenciado por la falsa enseñanza o también pudo haber sido influenciado por un mundo hostil que viene en contra de la palabra o incluso por su propia conducta pecaminosa. Pero Timoteo, ¿qué es lo que necesitaba para poder restaurar al hermano? Solo las Escrituras. Solo las Escrituras pueden hacer que nosotros desechemos lo malo y podamos correr y encaminarnos a lo bueno. Por eso en la primera carta de Pedro dice en el capítulo 2, versículo 1 y 2, desechando pues, le está hablando a los cristianos, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead, ahora dice, ahora vamos por el camino correcto, desead como niños recién nacidos la leche
espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Es las Escrituras, la palabra de Dios que no es adulterada, es deseable. Por eso en el Salmo 19:8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Versículo 10: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que destila del panal. Esa es la palabra de Dios y así la debemos ver. No es una simple teoría, no es simplemente letras, es la palabra de Dios. Timoteo debía instruir entonces. También dice ahí, para instruir. Es útil también para instruir o para entrenar. La palabra griega también puede traducirse en justicia. Timoteo debía entrenar a hombres, a otros hombres fieles en la Escritura. Hermanos, los creyentes no podemos de alguna manera quedarnos solo con la leche, sino que debemos avanzar, debemos proseguir, debemos seguir creciendo y poder comer comida sólida. ¿Y qué es la comida sólida? También la palabra de Dios. Es por eso que para esto, para nosotros crecer y dejar la leche y crecer y poder comer comida sólida, el creyente necesita disciplina. Necesita disciplina para poder prosperar en conocer y vivir conforme a la voluntad de Dios. Sin disciplina se hace muy difícil. Sigamos, versículo 17, dice ahí: a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Hoy leímos: avancemos a la perfección. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa palabra perfecto es la palabra griega artios, que significa completo. Perfecto es completo. Nuestro Señor, hermanos, va a llevar a la madurez a sus hijos. A todo creyente genuino lo va a llevar a la madurez, y si es terco y es necio lo va a corregir, lo va a disciplinar, pero no va a frustrar su obra. Él va a continuar obrando en sus hijos, los hará crecer, hermanos, hasta la estatura de Cristo, y Él no va a implementar nuevos métodos, lo va a hacer por medio de su palabra. No va a emplear otro. Por eso la traducción palabra de Dios para todos, escuchen cómo traduce el versículo 17, dice: con las Escrituras un siervo de Dios estará listo y completamente capacitado para toda buena obra. Con las Escrituras. Hermanos, ¿qué podemos concluir de toda esta instrucción? Vamos a llevarlo para nosotros ahora. Hermano, has recibido lo que la palabra de Dios nos viene explicando. Obviamente tuve que resumirlo por razones de tiempo, pero yo creo que es suficiente para que nosotros podamos meditar. Entonces, mi hermano, mi hermana, voy a preguntarte: ¿es la Biblia suficiente para vos? No me lo respondan, pero deben responderle al Señor en su corazón. ¿Es la Biblia suficiente para vos? ¿Vos podés ver la Biblia como suficiente y aplicado en cada área de tu vida? Por ejemplo, padres, ¿es la Biblia suficiente para edificar un hogar cristiano? Casados, ¿es la Biblia suficiente para ustedes? ¿Para sus relaciones? ¿Para su matrimonio? ¿Es suficiente? Hermanos y hermanas jóvenes, ¿la Biblia es suficiente para ustedes? ¿Para que ustedes puedan crecer y vivir de acuerdo al temor de Dios, su juventud? Ahora le pregunto a todos: cuando te encuentras en un inconveniente
o cuando te encuentras en un tiempo de falta de sabiduría para poder resolver una situación, o incluso para tomar algún tipo de decisión para tu vida. E incluso, si quisieras vos madurar, si quisieras ser un mejor creyente, ser un mejor cónyuge, ser un mejor padre, o incluso mejor hijo o hija, ¿dónde acudes primero? Porque ahí vamos a encontrar la suficiencia en nuestras vidas. ¿Dónde acudes primero cuando te encuentras en una cierta necesidad para esclarecer alguna situación en tu vida? Pides, ¿hay algún libro que hable sobre esto que estoy viviendo? ¿Pides libros? ¿Buscas libros? ¿O es que capaz te metes en internet para buscar alguna prédica que habla acerca de tu situación? ¿O vas a la Biblia? 3 opciones para meditar. Me encuentro en una situación X, cada uno tiene su contexto, su situación. ¿A dónde acudo? A la librería que tengo. Acá voy a encontrar todas las respuestas. Acá este hermano escribe fielmente. Solamente hay una palabra inerrante, confiable, y es la palabra de Dios. Y si solamente estás inclinado a buscar libros, si simplemente en la urgencia te vas a buscar en internet alguna prédica que te habla acerca de tu situación, es porque la Biblia no está siendo suficiente en tu vida. Si no van a la palabra de Dios primero y meditan en ella, hermanos, deben ser sinceros, la palabra no está siendo suficiente, aunque la Biblia dice que la palabra de Dios es suficiente, hermanos, para toda situación. Hermanos, debemos amar, atesorar, comer la palabra de nuestro Dios, debemos atesorarla con todo nuestro ser. Hermanos, en serio que por mucho tiempo he escuchado acerca de los reformadores. Nosotros podemos llamarnos una iglesia reformada. Pero ¿saben qué? Los reformadores que nosotros podemos ver en la historia amaban la palabra de Dios. Ellos amaban, se daban por la palabra de Dios. Estos amaban tanto la palabra de Dios que tradujeron la Biblia para que todos pudieran escuchar la voz de Dios, no para que lean la teoría. Ellos querían que los demás escuchen lo mismo que ellos habían escuchado. El justo por la fe vivirá. Todos tienen que saberlo. Voy a traducir la Biblia. Y la traducían porque estaban en un solo idioma y debía ser traducido. Y estos hombres amaron tanto la palabra de Dios que la tradujeron para que otros puedan escuchar el soplo de Dios. Es por eso, hermanos, que no tienen que ir a la Biblia solamente en momentos puntuales, sino más bien todos los días para ejercitar nuestro amor por la palabra de Dios. Hermanos, esos reformadores querían que todos conocieran al Dios de las Escrituras. Es por eso que nosotros podemos conocer uno de los lemas que tenemos en la Reforma: sola Escritura. Sola Escritura. Pero para ellos era sola Escritura, porque para ellos era suficiente. Era suficiente para que todo pecador pueda reconciliarse con Dios por medio de Jesús. Incluso también sea tratado como hijo y llevado al cielo. Y para todo eso la Escritura era suficiente y ellos lo sabían. Hermanos, la exhortación es que debemos ser conscientes de esto. Hoy la Biblia las tenemos en todos los tamaños. Las tenemos en distintas traducciones. Y podría decir hasta las tenemos para todos los gustos, las podemos descargar por internet, las podemos escuchar por audio. O sea, nosotros hoy la palabra de Dios la tenemos así, con toda la facilidad. Pero para muchos todavía les cuesta ver qué es su mayor prioridad. Hermanos, para muchos todo lo que tienen planeado está primero. Tengo que ir al trabajo,
tengo que ir a la escuela, estoy diciendo no vayan al trabajo, no. Pero todo lo que tienen planeado está primero: trabajo, escuela, comida, entretenimiento. Y si hay tiempo, y por ahí si no estoy cansado, voy a leer un poco. Tampoco para exagerar, 1 capítulo, 2 capítulos está bien. Hermanos, si no leemos la Biblia, no atenderemos a su palabra y mucho menos podríamos aplicar en nuestras vidas esto que nosotros decimos que será lumbrera a nuestro camino. Y eso, hermanos, no nos damos cuenta, pero nos deja propensos al engaño y a la manipulación. No sean como niños, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres corruptos. Pero si no leemos la palabra de Dios, fácilmente serán manipulados. Es por eso que la palabra de Dios incluso nos protege del error y de las mentiras. Hermanos, si no leemos y no meditamos y no aplicamos la palabra de Dios y todo, incluso lo que escuchamos, nos vamos y simplemente otra vez nos metemos en la internet a escuchar y a dispersar la mente con otras cosas y no atendemos a la palabra de Dios, vamos a caer en un error que el pueblo de Dios en el pasado cayó porque no estimó escuchar y atender a la palabra de Dios. Acompáñenme a 1 Corintios, o por lo menos pongámoslo acá, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No se desconcentren, pero escuchen lo que pasó y por qué fue necesario que quede esto registrado. Este pueblo no atendió a la palabra de Dios y escuchen lo que pasó en ese tiempo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 3 dice en adelante, hablando de ese pueblo que había experimentado la salvación del Señor. Todos, dice versículo 3, todos comieron del mismo alimento. No sé cómo voy con el tiempo, pero perdón. Dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. Todos estaban experimentando eso como nosotros, todos nosotros estamos escuchando la verdad de Dios, todos estamos siendo expuestos a su palabra. Este pueblo no atendió. Hermanos, Dios nos libre de no atender a su palabra. Pero ¿qué produjo todo esto? Ellos experimentaron todo esto. Sin embargo, versículo 5, sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como codiciaron ellos. Codiciaron otros, Dios no les era suficiente. Y nosotros vamos a codiciar otras cosas si su palabra no es suficiente para nosotros. Atendamos, dice ahí, esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dice las Escrituras, el pueblo celebró con abundancia comida y bebida y se entregó a las diversiones paganas. No, es que la iglesia es aburrida, hay cosas más divertidas allá afuera. No, la palabra de Dios, mejor una película, un libro. O sea, hermanos, esto fue escrito para exhortarnos. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren, dice ahí, como lo hicieron algunos de ellos. Y luego el ángel de la muerte los destruyó. Y ahora presten atención, ¿por qué estoy citando esto? Estas cosas
Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia, hermanos. Y final dice, a los que vivimos, advertencia a los que vivimos el fin de los tiempos. O sea, para nosotros que vivimos en tiempos peligrosos. Es para ustedes que están en este periodo de tiempos, los últimos tiempos. No caigan en estas cosas. La Escritura, la palabra de Dios tiene que ser suficiente. Va a evitar la murmuración, la queja, todo lo que está descrito ahí. No olvidemos entonces este contexto. Pablo está hablando de los tiempos peligrosos. Hermanos, con tanta persecución y con tanta falsedad en esa iglesia o en nuestros tiempos, Timoteo y cualquier cristiano puede ser tentado a callar o a dejar de lado la palabra de Dios o incluso a cambiarla o a manipularla o a minimizarla. Pablo dice que las escrituras son suficientes para la salvación. Eso significa que no necesitamos, hermanos, actualizar la palabra de Dios. No necesitamos modificarla, así como está bien, y ni siquiera necesitamos adornarla. Crean como está escrito, crean porque es el soplo de Dios. Y para finalizar, déjenme contarles me encontré con esta historia que muestra un poco cómo el soplo de Dios actúa de una manera inimaginable. Vicente Quiroga, de Chile, encontró unas páginas de un libro que había traído la marea sobre la playa después de un terremoto. Las leyó y ya no pudo descansar hasta que consiguió el resto de la Biblia. Lo que encontró fueron unas cuantas páginas. Pero él ya no podía descansar, él necesitaba tener toda la Biblia y lo consiguió. Y no solo se hizo cristiano, sino que se dedicó el resto de su vida a la distribución de las Escrituras en las aldeas olvidadas del norte de Chile. Hermanos, el soplo de Dios le dio vida. El soplo de Dios lo transformó. El soplo de Dios lo convirtió en un seguidor de Cristo. Mi amigo, mi amiga, si estás en este lugar sin Cristo, debes creer que la Biblia puede darte vida. ¿Y por qué digo que puede darte vida? Porque si estás sin Cristo, debes creer esto: estás muerto, estás muerta en tus delitos y pecados. La Biblia afirma esto: todo aquel que está sin Cristo está muerto. Pero eso no es un problema para Dios. Si lees la Biblia vas a encontrar a un profeta llamado Ezequiel, que fue enviado por Dios a un lugar donde solamente vio huesos secos. No vio otra cosa, lleno un valle de huesos secos, muertos, ya huesos. Profetiza, le dijo, habla a estos huesos secos. Y cuando él empezó a hablar, mientras hablaba, dice que se unieron, se puso la piel, se puso todo, se formó todo el cuerpo de nuevo. Pero Ezequiel no podía hacer algo. Y eso tampoco lo puedo hacer yo. Yo puedo hablarte de la palabra de Dios, que es lo mismo que profetizar. Porque Dios dice esto, que solamente Él puede dar vida. Entonces Ezequiel profetizó, habló a esos huesos secos, y esos huesos secos se compusieron, se pusieron todo en forma, estaban listos, estaban preparados. Como en esta mañana, mi amigo, mi amiga, podés estar preparado escuchando este mensaje. No estás en este lugar por tu propia voluntad. Dios orquestó para que estés en este lugar en esta mañana o estés siguiendo la transmisión. Dios provee todos los recursos, las formas para que vos llegues a escuchar la palabra de Dios. Porque una vez que estaban listos esos cuerpos, dice las Escrituras que Dios sopló.
aliento de vida. Y esos cuerpos vivieron. Lázaro estaba muerto. Y el Señor dijo: Lázaro, ven fuera. Y ese muerto vivió. Mi hermano, no estoy manipulando la palabra de Dios. Dios te está llamando a que te arrepientas. Dios te está diciendo: estás muerto y puede darte vida. Es tiempo que te arrepientas y creas en el Señor Jesucristo, y te aseguro que tendrás vida, porque el aliento de Dios soplará y te dará vida, y no una vida pasajera, sino una vida eterna. Porque aquellos que están unidos a Cristo, dice la Biblia, aquellos que están en Cristo, aunque mueran, vivirán. La promesa es que todo aquel que está en Cristo estará eternamente con Él. No es un cuento. Lee la Biblia. ¿Querés discutir con la Biblia? Discutí con la Biblia. Léelo, comprobalo, y vas a darte cuenta que necesitas al Salvador. Y te rendirás a Él, pero no va a ser posible si simplemente lo tomas como a la ligera. Dios te está llamando y estás preparado para recibir ese aliento de vida. Debes responder: arrepentite y cree en el Señor Jesucristo, y vos vas a comprobar que vas a hacer esto. Vas a ver lo que antes no veías. Vas a escuchar lo que antes no escuchabas. Te va a desagradar aquello que antes te agradaba. Y vas a aborrecer todo aquello que Dios aborrece, porque la Biblia hace que vos veas como Dios, sientas como Dios, creas como Dios, veas las cosas como Dios las ve, y ya no más como los hombres. Oh, mi amigo, mi amiga, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y comprobarás que la Biblia tiene poder para darte vida eterna. Hermanos, la ley de Jehová es perfecta. No dudemos de ella para nuestras vidas, y no dudemos de ella para seguir anunciándola.